Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad tienen que ver con la presentación clínica que tenga este paciente. Si el paciente se presenta con debilidad de cintura escapular y pelviana, por ahí los diagnósticos diferenciales más a tener en cuenta son el síndrome de Lambert-Eaton, que dijimos que también es una enfermedad de la transmisión neuromuscular, pero que a diferencia de la miastenia gravis, posee, digamos, el paciente empeora con el reposo y mejora con esfuerzos repetidos. Miopatías en general, por ejemplo, una miopatía asociada a enfermedad tiroidea. En estos casos el paciente no tiene fluctuación de la debilidad es fija o constante. La enfermedad de motoneurona esclerosis lateral amiotrófica, sobre todo plantea un desafío cuando el paciente tiene solo síntomas vulvares al inicio, que ocurre en menos de un tercio de los pacientes con miastenia gravis, pero que es una posibilidad también en general en las enfermedades de motoneuronas. Lo que encontramos es un componente de atrofia importante que no es frecuente en la miastenia gravis, sí puede darse, pero en estadios muy avanzados de la enfermedad. La siringobulbia, donde también hay una afección de músculos vulvares muy importante, entonces estos diagnósticos diferenciales son más importantes o son más relevantes cuando el paciente inicia la clínica con síntomas vulvares. Cuando el paciente tiene compromiso extraocular o de músculos extraoculares, que dijimos que la presentación clínica más frecuente, lo que tenemos que tener en cuenta son descartar ACV con compromisos de troncoencefálico, esclerosis múltiple, oftalmopatía tiroidea, un tumor orbitario, un síndrome de Wernicke por déficit de vitamina B1, el paciente puede tener una oftalmoplejía, tosis por dehiscencia del elevador del párpado superior, que es frecuente sobre todo en las personas mayores. Cuando el paciente también tiene compromiso de estos músculos extraoculares, síndrome de Miller-Fisher, que es una neuropatía desmilinizante que compromete, además de dar debilidad, en general más bien distal, suele dar oftalmoplejías también. Lo mismo que las distrofias oculofaringeas, pero en este último grupo lo que es más frecuente es la presencia de atrofia. Bueno, el tratamiento se hace con inhibidores de la colinesterasa. Este es un tratamiento sintomático, no produce regulación inmunológica en el paciente. Se utiliza en cuadros leves a moderados y como la presentación bioral, la droga que tenemos disponible es la piriostigmina, que viene con una presentación de 60 miligramos. Iniciamos el tratamiento con 15 a 60 miligramos cada 4 a 6 horas y vamos regulando el tratamiento de acuerdo a la actividad que desarrolla el paciente y cómo controle los síntomas con la medicación. También si el paciente, por ejemplo, se le va a realizar una cirugía y no tiene posibilidad de la toma de medicación bioral, se puede utilizar neostigmina de 7,5 a 15 miligramos cada 4 a 6 horas, que está disponible en forma intramuscular o endovenosa. Estos medicamentos tienen como principal efecto adverso las reacciones gastrointestinales, diarrea, cialorrea, es lo que por ahí más frecuentemente aqueja al paciente. La timectomía está indicada en todos los pacientes donde nosotros podamos diagnosticar un timoma con los métodos que ya mencionamos antes, por tomografía o por resonancia de tórax. A veces la evolución o el pronóstico que otorga la timectomía del paciente es bastante variable, pero se sabe que en algunos pacientes inclusive puede remitir el cuadro clínico. Los corticoides, el uso de prednisona de 60 a 80 miligramos diarios está recomendado cuando no podemos controlar los síntomas con inhibidores de la colinesterasa y como las reacciones adversas de esta medicación, que ustedes conocen como catarata, síndrome de Cushing, miopatía, neuropatías, son muy frecuentes. Cuando nosotros necesitamos corticoterapia por tiempos prolongados, puede estar indicado ya el uso de inmunosupresores. Lo más común que usemos es la azatioprina, pero también podemos utilizar micofenolato, rituximab y en menor medida ciclofosfamida o metrotrexate.
Por último, vamos a mencionar la crisis miasténica, que se define por la insuficiencia ventilatoria o respiratoria en un paciente con miastenia gravis. No siempre el paciente ya tiene un diagnóstico conocido de miastenia gravis, sino que pueden iniciar los síntomas con una crisis. Siempre necesitamos la internación en unidades críticas, en terapia intermedia o terapia intensiva para monitoreo y por la necesidad que generalmente tenemos de colocar al paciente con asistencia respiratoria mecánica o por lo menos una ventilación mecánica no invasiva. El tratamiento de la crisis ya demanda el uso de plasmaféresis, que es un sistema de recambio de plasma. Se hacen 5 sesiones en días alternos, o de inmunoglobulina, que se coloca de forma intravenosa en dosis de 400 miligramos kilo día en 5 días sucesivos. Cuando el paciente está en esa situación, ya retiramos la medicación, como los inhibidores de la colinesterasa, para mejorar los síntomas respiratorios, porque estas, acuérdense que frecuentemente producen cialorrea y pueden estar interfiriendo en el manejo de la vía aérea del paciente, entonces es conveniente retirarlos y tratar con esta medicación que ayuda a la crisis o va a ayudar al paciente a salir de esta crisis. Bueno, esto es todo en cuanto a miastenia gravis. Muchas gracias por su atención.